Bien, hoy vamos a terminar con los artículos de la ley, ¿sí? El capítulo 10 y el capítulo 11, en donde lo que nos queda ver son eh, algunos artículos con respecto a lo que es la organización del registro y uno muy cortito que es el de disposiciones complementarias y transitorias. Bien, eh, lo que tenemos que saber, bueno, de la organización, el funcionamiento y el número de registros de la propiedad, ¿sí? Que el procedimiento de registración y el trámite que corresponde a impugnaciones o a recursos que se deduzcan contra las resoluciones de estas autoridades serán establecidas por las leyes y reglamentaciones locales. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el registro, esta ley, es la que da el inicio a lo que es la organización, en realidad cada registro va a regirse por su forma local, ¿sí? Recuerden que el registro tiene delegaciones y las delegaciones son locales y, bueno, se van a manejar, se van a reglamentar de acuerdo a normas establecidas por cada localidad, ¿sí? Lo que sí queda totalmente claro que la guarda y la conservación de la documentación registral está a cargo de quien dirija el registro, ¿sí? De esa zona, de la localidad, y quien deberá tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir el dolo o la falsedad que pudiese cometerse en ella. El dolo es la pérdida, ¿sí? O sobre todo la pérdida, la destrucción, porque eso tiene que... Y bueno, y también nada que pueda hacer que se cometa alguna falsedad sobre el título, ¿sí? El registro, por los procedimientos técnicos que disponga la reglamentación local, llevará un sistema de ordenamiento diario donde se anotarán la presentación de los documentos por orden cronológico, asignándole el número correlativo que les corresponda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, fíjense que lo que se desprende de acá, que es la decisión de cómo va a llevar a cabo el trabajo es de la localidad, ¿sí? Pero bueno, obviamente lo que sí hay que tener en cuenta que hay que eh, tener un orden que va a ser cronológico, ¿sí? Bien. Dice, no podrá restringirse o limitarse la inmediata inscripción de los títulos en el registro mediante normas de carácter administrativo o tributario, ¿sí? O sea, no hay nada que limite o impida que uno haga la inscripción, ¿sí? Salvo, obviamente, como vimos, eh, que en realidad la inscripción se haría de todas maneras, aunque tuviese una medida cautelar la persona, ¿sí? Se inscribiría con la medida cautelar, pero nada impide que se inscriba. Pensemos que el registro está para regularizar situaciones y bueno, las situaciones se regularizarán después de otra manera, en el sentido de que si hay algo que modificar, pero la inscripción no puede ser impedida por ninguna norma que sea administrativa o tributaria, ¿sí? El 41 bis, que se agregó después, dice, créase el Consejo Federal de Registros de la Propiedad de Inmuebles, el que estará integrado por todos los registros provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el que dictará las normas para su organización y funcionamiento y tendrá como misión coadyuvar al cumplimiento de la presente ley. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se acuerdan que cuando nosotros hablamos, toda ley tiene un decreto reglamentario y el decreto reglamentario es lo que se crea, ¿sí? Consejo Federal para que en definitiva organice el decreto reglamentario de ver cómo se va a estructurar esta ley. Dice, el Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble propenderá a la aplicación integral y uniforme de la Ley Nacional de Registros de la Propiedad Inmueble, al desarrollo y modernización de dichos registros, en el marco de su más efectiva coordinación técnica y jurídica, y al mejoramiento del servicio de la publicidad
registral inmobiliaria en todo el territorio del país, ¿sí? Lo que hace el Consejo es velar porque se cumpla esta ley y además participar en la reglamentación de la ley para ver cómo se va a disponer, ¿sí? Porque si bien va a ser cada localidad la que lo organice, obviamente tiene que haber un organismo que sepa y en donde se pueda volcar cualquier duda o cualquier inquietud que haya, ¿no es cierto? Bien. Nos va a quedar ver después, fíjense, unas disposiciones muy cortitas, que son las complementarias, que dice que la presente ley es complementaria del Código Civil y comenzará a regir a partir del 1 de julio de 1968, ¿sí? Bueno, en realidad el decreto reglamentario creo que salió, vamos a verlo después, ahora voy a ver si les hago otro power con el decreto. Y bueno, la idea es que recuerden que el Código Civil también es de esa fecha, hubo una modificación, ¿sí? Pero bueno, hoy tiene más normativas el registros, en donde, ¿para qué? Para ir zanjando por ahí cuestiones jurídicas, pero siempre va a tener como respaldo el Código Civil, ¿sí? Cuando haya alguna norma que no sea clara como para poderse aplicar. Bien, dicen, las leyes locales podrán reducir los plazos establecidos de esta ley, ¿sí? O sea, los plazos que vimos, cada localidad puede considerarlo necesario modificarlos, ya sea ampliarlos o acortarlos. Dice, a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, todos los inmuebles ya inscriptos en el registro de la propiedad, como los que aún no lo estuviesen, deberán ser matriculados de conformidad con sus disposiciones en el tiempo y forma que determine la reglamentación local. ¿Sí? ¿Qué hablamos? Que la matriculación se tiene que hacer en todos los inmuebles. Bueno, la reglamentación obviamente la va a hacer cada localidad. Se imaginan que es un poco engorroso. Por eso, ¿sí? De acuerdo desde el año 1968, todo lo que es anterior al 1968 se matricula cuando a lo mejor yo tengo que pedir un informe de dominio, ¿sí? Yo tengo que pedir un informe anterior y no lo voy a pedir por matriculación, sino seguro lo voy a pedir por folio, ¿sí? Y en realidad corre el riesgo de que si nunca pedí un informe de dominio, todavía no esté matriculado, ¿sí? Así que, en fin, la idea es que a partir de esta fecha salió, ¿sí? la orden de matricular todos los bienes. Bueno, pues dice, las normas y plazos establecidos por las leyes locales, en cuanto sean compatibles con la presente ley, conservan su plena vigencia. Todo lo que sea, y comuníquese, esto es lo que se da a fin. ¿Por qué? Porque recuerden que esta ley ya existían leyes locales, ¿sí? Entonces, sobre todo porque estaba mucho más urbanizada por ahí zonas de capital como Buenos Aires, que zonas, esta ley es de alcance nacional, tengan en cuenta eso, ¿sí? Y nuestro país, lo que fue los registros de propiedades, constantemente sigue habiendo, todavía tenemos sí, lotes, terrenos para lotear y para hacer inscripciones, ¿sí? Así que los que ya estaban hasta esa fecha, era si las disposiciones eran compatibles con esta ley, siguen teniendo vigencia. Bien, muy bien, nos vemos en un rato.